Buen día. Nuestro equipo es el equipo de Sofía Pérez Gavilán, Daniela Garza y Pedro Rodríguez, y el día de hoy vamos a hablar de las sociedades anónimas y las sociedades mercantiles. Nosotros principalmente nos vamos a enfocar en la sociedad de responsabilidad limitada, pero vamos a dar primero una entrada a este concepto antes de empezar a hablar del específico, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Las sociedades mercantiles se pueden clasificar conforme a varios criterios. Por ejemplo, el primero depende a su tipo de capital. Puede ser capital social, el cual no puede ser modificado sino por una modificación de los estatutos. El capital variable, que como lo dice su nombre, es variable y puede aumentar o disminuir conforme al avance de la sociedad sin procedimientos muy complejos, o de capital contable. También se pueden clasificar según su constitución, que son diferentes, por ejemplo, de capital o de compañía anónima, que es la sociedad anónima, de sociedad. La sociedad mercantil o comercial es una sociedad que tiene como objetivo la realización del acto de comercio, en general una actividad sujeta al derecho mercantil. Se diferencia de una sociedad civil en el hecho de que esta última no contempla objeto social mercantil. Como toda sociedad, son entidades a los que la ley reconoce como una personalidad jurídica y se reconoce como una personalidad jurídica propia y distinta de sus miembros, y que, contando como patrimonio propio, canalizan sus propios esfuerzos a la realización de una finalidad lucrativa que es un común. En las sociedades mercantiles normalmente existen tres tipos de órganos. El órgano gubernamental, que su función es determinar las decisiones fundamentales en cuanto a la dirección de la sociedad. En mayor parte, legislaciones corresponde al Consejo de Administración, generalmente un organismo colegiado menor, aunque también se considera apariciones muy importantes la Junta de Accionistas, cuando la ley establece su intervención perentoria. También está el órgano administrativo, que realiza las labores técnicas y económicas que sirven para el normal funcionamiento de la empresa. Por regla general queda en manos de la gerencia. Y también está el órgano de vigilancia, el cual tiene el fin de velar los derechos de los socios sean respetados por órganos gubernamentales y administrativos. En general, la Junta de Socios ejerce primariamente la función supervisora, aunque algunas legislaciones establecen también la conformación de comités o de instancias de auditoría tanto internas como externas de la sociedad. En cuanto a la disolución o la liquidación de las sociedades mercantiles, bueno, pues la disolución habla de que la sociedad mercantil será disuelta en presencia de cualquiera de las causas previstas en la ley o de estatutos que inicie un proceso el cual determine la extinción ente jurídico, previa liquidación de la misma que se realice. Ante tal situación, la sociedad mantiene su personalidad jurídica, pero en fin se transforma porque ya no podrá continuar explotando el objeto para el que fue constituida, porque solamente subsistirá para efectos de su liquidación, aunque en diversas ocasiones se dice que la disolución se da por aspectos psicológicos. Al momento de disolverla, los elementos de los recursos económicos y o materiales quedarán a disposición de los jueces estatales para poder brindar seguridad a los trabajadores. En términos de liquidación, la liquidación está constituida por todas las operaciones posteriores a la disolución que son necesarias y precisas para dar fin a negocios pendientes, pagar el pasivo, cobrar los créditos, reducir el dinero de los bienes de la sociedad, para repetirlo entre los socios. Esta pues dura entre la sociedad se disuelve hasta que se hace socios de liquidación y aplicación de los bienes, y que con eso concluye la vida de esta sociedad. La sociedad comercial o mercantil es una persona moral que tiene por objeto de realización los actos de comercio. Esto es una actividad sujeta al derecho comercial. Una sociedad comercial surge cuando dos o más personas físicas o jurídicas, mediante un contrato, se obligan a realizar aportes para construir el capital social, y luego serán los bienes que se realizará una actividad comercial organizada en la que sus socios aportan
en la que los socios aceptan participar en las ganancias y en las pérdidas que se derivan de dicha actividad, en la cual las obligaciones están garantizadas por un capital determinado y los socios solo están obligados a responder por monto de la acción, así como cancelar su monto de acción en un paquete accionario que se desliza la responsabilidad o obligaciones de la empresa que se pudieran superar este aporte. También está de sociedad o de compañía a nombre colectivo, que es la sociedad colectiva, SC, que esto tiene como obligaciones garantizadas por la responsabilidad limitada, solidaria ante todos los socios. Esto quiere decir que todos los socios deben de afrontar obligaciones de la empresa. Por tanto, si un socio fuera incapaz de responder por falta de dinero u de otros motivos, los demás socios deberán de asumir el compromiso que la persona tiene que no puede, tomar. Y este sistema es desuso por alto nivel de riesgo, ya que cada socio deberá afrontar la totalidad de las obligaciones si los demás socios no la pueden tomar. Entonces, la división de la empresa es un mal negocio, quiebra, arrastra, si la empresa hace un mal negocio, arrastra a todos los demás, ya que todos tienen un compromiso de responder por el otro socio. También existe de sociedad mixta o de compañía de comandita, que es SNC, que aquí se agrupan dos modalidades, habiendo socios cuya responsabilidad social se delimita a una suma determinada y otros llamados socios solidarios o commandities, en el que cada uno responde en total por las obligaciones de la empresa. También está la compañía de responsabilidad limitada, que es de la que hablaremos nosotros, que aquí las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado dividido en cuotas de participación. Se diferencia de cada una de las compañías, no son fácilmente transmitibles, ya que son cuotas que no se pueden representar en acciones ni títulos negociables. Hola, ¿qué tal? A continuación, en este video vamos a hablar de lo que es la sociedad mercantil y algunas características. La sociedad mercantil se denomina aquella organización dedicada a la obtención de lucro a partir de intercambios comerciales, diferenciándose desde esta perspectiva de una sociedad civil. En tanto sociedad, mantiene ante la ley una personalidad jurídica por cuenta propia y distinguible de la de sus miembros, como asimismo de un patrimonio propio. Bien, algunas características de la sociedad mercantil son la sociedad de nombre colectivo, sociedad comandita simple, de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad comandita por acciones y está la sociedad cooperativa. Bien, yo les voy a hablar de lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Este es un tipo de sociedad de carácter mercantil, el que la responsabilidad está limitada al capital aportado. El capital estará integrado por las aportaciones de todos los socios, dividido en participaciones sociales indivisibles y acumulables. Solo podrán ser objeto de aportación social los bienes o derechos. Y estos son los hechos patrimoniales susceptibles de valoración económica, pero en ningún caso trabajo o servicios. Las participaciones sociales no tendrán el carácter de valores, no podrán estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en cuenta, ni de denominarse acciones. La transmisión de las participaciones sociales se formalizará en documento público. Bueno, las características de la sociedad limitada, se cuentan algunas partes de la sociedad responsabilidad limitada y que es una rama que influye en la sociedad mercantil. La normativa reguladora de las sociedades limitadas define sus características siendo las más relevantes. Es el número de socios, que es el mínimo de uno sin existir límite máximo. En el caso de un único socio, se crea una sociedad limitada unipersonal. Pueden ser personas físicas o jurídicas. La responsabilidad de los socios solidaria entre ellos y limitada al capital aportado, de manera que los socios no responden ante las deudas con su patrimonio personal. La clase de socios
Pueden ser socios, trabajadores y o socios capitalistas. También está el nombre o denominación social. Este deberá de ser un nombre que nadie haya registrado antes, para lo que habrá que efectuar la pertinente consulta en el registro. Las sociedades mercantiles son sociedades que tienen como objetivo la realización de algún acto de comercio o en general una actividad sujeta al derecho mercantil. Como toda sociedad, todas las sociedades son entidades a las que la ley reconoce personalidad jurídica propia y distinta de sus miembros y que contando también con patrimonio propio, canalizan sus esfuerzos a la realización de una finalidad lucrativa que es común. Hay 6 tipos de sociedades mercantiles, que son la sociedad de nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, está la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima, que las siglas son SA, la sociedad cooperativa y por último está la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada es una manera de construir una persona moral en la que la responsabilidad de los socios se limita al monto de sus aportaciones. Las características personales de los socios se conservan. Los socios pueden aportar tanto bienes como capital. Al aportar un bien no se debe pagar la diferencia, al menos en caso de que éste se deprecie. La sociedad de responsabilidad limitada es una de las sociedades mercantiles que más se elige con mayor frecuencia, la que eligen más para asociarse y hacer negocios, porque este régimen jurídico permite a los socios establecer un límite máximo de responsabilidades que cada quien tiene como obligación. La sociedad de responsabilidad limitada permite a cada socio aportar dinero o bienes y la responsabilidad se limitará al pago de las aportaciones que cada uno de los socios pues realice. Unas características que tiene la sociedad responsabilidad limitada es que las aportaciones solo pueden ser en dinero o en bienes. Ya vengan. Otra de las características que tiene un socio en la sociedad de responsabilidad limitada es que los socios no deben pagar una diferencia por la depreciación de los bienes aportados que anteriormente ya habían pues, aportado. También los socios responden únicamente por el monto de su aportación por las deudas que hace a contraer la sociedad. O sea que si hay alguna deuda, los socios nada más se van a hacer cargo de la aportación o la parte que a ellos les corresponde. Otra característica es que esta sociedad requiere un mínimo de 2 personas para crearse y un máximo de 50 personas. La denominación de esta sociedad es SDRL, son las siglas que se denominan a la sociedad de responsabilidad limitada. También se establece en el contrato social que los socios deben hacer aportaciones adicionales a su aportación inicial, o sea, que aparte de la aportación que hicieron al principio, en el contrato los socios tienen que aportar aportaciones adicionales a través del contrato. Los socios tienen derecho a un voto por cada 1,000 pesos de su aportación. Y también los socios tienen derecho de preferencia para adquirir la parte social de otros socios, o sea que también pueden conseguir las partes del otro socio.